por el espacio. No, por Buenas favor. tardes para todos. Estuviste presente, a pesar de que obviamente todavía no asumiste, pero como oyente allí en la asamblea con los mayores contribuyentes. Exactamente, me parecía un tema importante para ir como oyente. Hay un espacio por detrás de las distintas bancas en donde uno tiene que ir en silencio, así que escuché la preparatoria y ahora en esta sesión. No pude estar en la de presupuesto, pero sí estuve en las otras dos para ver cómo era el debate, porque me parece un tema clave. Claro. Para mi futuro en la banca. No eras mayor contribuyente. No era mayor contribuyente. Yo fui ahí en silencio como ciudadano a escuchar cómo era todo el debate, a tomar mis notas y a aprender sobre todo. ¿Y qué postura tenías con respecto a la ordenanza fiscal impositiva? ¿Qué hubieras hecho vos? Nosotros estábamos alineados dentro del PRO con la idea que expresaron tanto Fernando Franzoni como Nicolás Araujo. Nicolás el otro día tuvo la palabra y explicó perfectamente lo que opinábamos. Nosotros estamos de acuerdo en el qué, pero no en el cómo. O sea, muchas cosas estábamos de acuerdo, bajar tasas, algunas las hubiésemos hecho de distinta forma, o hay algunas que hay que eliminarlas de cuajo, y en otros casos, como el tema de salud, estamos de acuerdo que el tema de la salud es un tema complicado, embragado y que tiene muchas falencias, pero no estábamos de acuerdo con generar un nuevo fondo o tasa para poder hacerlo. Creemos que hay que primero hacer esfuerzos en otros aspectos de parte del Ejecutivo para poder recaudar ese y mucho más fondos, porque no son los 500 millones que necesita, sino mucho más, para dar una salud de calidad como la que todos queremos. Está bien. O sea que, en definitiva, la postura del PRO era diferente a la de Daniela Monzón. Tenía sus matices. Nosotros siempre quedamos que en la alianza vamos bajo el mismo ideal, pero obviamente el PRO sigue manteniendo sus ideas que concuerdan prácticamente todas con la Libertad Avanza, pero hay algunos matices. Claro. Y lo que pasa es que vamos a expresar los matices. Es sí o no, a favor o en contra, digamos. Exactamente. No hay matices. Exactamente. Entonces el PRO, que ya lo tenía, como bien dijo Daniela en la nota que pusiste recién, ya lo tenía hablado con el bloque de la Libertad Avanza y ya estaba acordado que los votos iban a ser de esa forma, y lo que dijo Araujo el otro día es lo que suscribimos todos como nuestra postura. ¿Y qué pasó después de la asamblea, digamos, ahí? Esa situación que hoy, por ejemplo, estuvo Juan Manuel Barengui y se solidarizó con Daniela Monzón. Germán Marini lo hizo en la propia sesión de presupuesto, como que había sido violentada de alguna manera. Ella, de todas maneras, puso paños fríos, no lo consideró un hecho de violencia. Mira, la verdad que yo he hablado en pocos medios, porque no ayer se dijeron un montón de cosas, incluso en la primera nota que salió. Todo esto se armó a través de un trascendido. Si uno lee la primera nota que salió, que fue muy violenta, cuando hablamos de violencia política, muy violenta, sobre un montón de cosas no confirmadas, se armó una versión con cierta verosimilitud, pero que no era así. La realidad es que no fue así. Hay gente testigo que después fue saliendo diciendo no fue así. La misma Daniela hoy se retractó incluso o aclaró que no había sido insultada ni había sido maltratada. Por supuesto que quedó una mancha de violencia y de violencia contra una mujer, cosa que no fue así. Es un tema muy sensible en donde ha quedado nuestro apellido, hemos quedado frente a Bragado como violentos cuando está todo confirmado que no fue así. Eso personalmente me duele porque me parece realmente que además se haya todo montado y después mismo dentro de la Cámara el repudio y muchas cosas que se dijeron en los medios y muchos comentarios muy, muy violentos sobre un hecho que no ocurrió. Me parece... ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, yo te cuento la secuencia. Yo quería aprovechar este medio para aclarar eso porque es muy importante, queda una mancha muy fea y no lo vamos a tolerar. Pasado eso, lo que ocurrió es que terminó la sesión, que fue, cada uno dio su posición, pues te recuerdo o no, pero fue una sesión cordial, donde no pasó nada. A la salida yo me quedé charlando, yo no estaba en la escena, llegué al final, me quedé charlando dentro del recinto con algunos concejales
que estaban ahí, Nico Araujo y algunos más que estaban en esa zona del recinto. Mis dos hermanos, que eran grandes contribuyentes, salieron y tienen una relación con Daniela, se conocen y hemos charlado 1000 veces, así que era una relación cordial. Simplemente conversaron afuera sobre la posición, en una cosa privada, en una charla, sin ningún tipo de violencia, al aire libre, en un espacio público. Uno de mis hermanos es cierto que estaba enojado y con razón de que se aumenten las tasas, pero no en ningún momento ni le fue violenta, ella misma lo aclara, ni tuvo ninguna actitud diferente. Por supuesto que esto fue tomado y mal tomado para todo lo que pasó después. Yo llegué más tarde, porque nos íbamos los 3 hermanos en el mismo vehículo, llegué más tarde, salí del recinto creyendo que me habían dejado. Cuando salgo estaban conversando afuera, estuve en el último minuto y ahí fue chau chau, nos vemos, todo bien, y nos fuimos. De hecho, Daniela alcanzó a otra concejal en el auto y nosotros teníamos el auto estacionado delante. Mencionó, digamos, lo que pasó. Sobre un trascendido y sobre un montón de cuestiones no confirmadas, se armó toda una película y abajo se hizo toda una bajada de línea legal y violencia y quedamos, tanto mis hermanos, mi apellido y yo, como violento, yo asumiendo el 10 de diciembre, como que había quedado como el concejal violento, cosa que no pasó. Así que todo esto que se montó no ocurrió, no pasó eso. La misma Daniela hoy, ya poniendo un paño frío sobre el tema, dice, esto, como lo cuentan, no ocurrió. ¿Podría haber sido en esa charla que tuvieron en otro lado o dentro del recinto? Quizás sí. Se ve ahí afuera, pero todo ese tema violento, que quiero dejarlo claro, porque, y perdóname un segundito, Marcelo, pero usar mal las palabras, y estas palabras tan sensibles para la población, es una irresponsabilidad y es violencia política como la que reclamaban. O sea, la acusación que les hacen a ustedes, que dicen que es injusta... Exactamente, que hoy se comprueba política, que no existió. Y que además, yo particularmente, que soy el concejal electo, nunca hablé. No hablé dentro de la sesión, no hablé fuera de la sesión, no hablé en los medios. Tuve una sola nota poniendo mi postura que dije que era igual a la del PRO, porque fui muy respetuoso, cuando hablan de responsabilidad de las instituciones, muy respetuoso en no hablar por encima de los concejales sí electos que tenían que votar esta cuestión. Así que yo me abstuve a ser un ciudadano más que va a escuchar el debate sobre esto. Lo que sí creo también, que esto sirvió para varios, para hacer un poco de humo sobre lo que realmente se había votado dentro del recinto y sobre el impacto real que, si bien hay tasas que mejoran, hay otras que nosotros creemos que empeoran mucho para el vecino y muy por encima, y yo creo que se tapó eso con una cuestión mucho más marketinera y mucho más. Y una nota que vende mucho más, un violento vende mucho más que los números. Entonces me parece que pasó un poco eso, fuimos un poco usados y fui un poco usado como concejal electo para esta situación, y yo creo que lo importante era el fondo de lo que se votó y no todo esto que fue un armado. ¿Hay ruptura, digamos, en el armado que fue electoral, pero bueno, se suponía que iba a continuar? ¿Ustedes van a hacer un bloque aparte en el PRO? Nosotros quedamos que vamos a hacer bloques aparte y vamos a hacer, no sé bien técnicamente cómo se llama, estoy aprendiendo, pero como un interbloque. Un interbloque, sí. En donde compartimos y seguimos en nuestra alianza con todas las ideas que nosotros expresamos claramente en la campaña. Y nosotros vamos a seguir todas las ideas que los votantes eligieron en la elección y vamos a ser muy fieles a eso. Nosotros no estamos de acuerdo con que no haya una revisión y una eficiencia del Estado. Cuando el Estado municipal muestre eso y realmente requiera recursos con una explicación, con un trabajo previo, con indicadores y con todas las cuestiones solucionadas por las cuales hoy no recaudan esos fondos, nosotros vamos a escuchar y vamos a, si hay que acompañarlo, acompañarlo. Pero hoy por hoy todavía queda todo ese trabajo pendiente y hoy el vecino bonaerense y el vecino de Bragado no encuentra un alivio fiscal. Piense también, hay que ponerse en contexto lo que pasó en provincia en estas últimas semanas con los aumentos abusivos de un montón de impuestos provinciales. Súmele a eso tasas locales
las que mayor impactan, porque algunas se bajaron, es cierto, pero no compensa con las que se subieron. O sea, hubo un mayor crecimiento que lo que se bajó, que está perfecto. Nosotros queremos que haya menos tasas, pero las que se bajaron no eran tan relevantes como las que sí se subieron. Y además de todo, hacemos hincapié, ahí me adelantaba algo Daniela en la nota, además de todo, Bragado cuenta con una tasa de incobrabilidad muy alta, con lo cual terminan pagando siempre los mismos. Y esto lo único que hace es generar más inequidad, porque además se termina trastocando y termina no siendo justo para un gran grupo de contribuyentes, y genera que al final los mismos perejiles que pagan terminen pagando más. Y hay un montón que no pagan. Entonces, creo que hay que trabajar mucho sobre eso, porque los fondos que no se cobran, de gente que sí usa los servicios y que puede pagarlo, y que puede pagarlos, porque puede pagarlos realmente, y si no, hay muchos mecanismos para demostrar que no se pueden pagar, pero yo creo que de ese 60% que no pagan, la gran mayoría sí puede pagarlo o puede hacer una contribución para un servicio que se le presta. Me parece que hay que trabajar sobre eso antes que hacer la fácil, que es hacer una tasa, un fondo, o llámenlo como quieran. Y estoy de acuerdo, quiero dejar claro, porque si no voy a hacer el ogro de la película, estoy de acuerdo con que la salud en Bragado tiene sus deficiencias y hay que ayudar, porque es un servicio básico muy importante y hay que ayudar a que mejore, pero con cuestiones de gestión y de realidad. Cosas que denunciamos en la campaña, hoy se tienen que empezar a arreglar, como por ejemplo la habilitación y demás. Gracias, Martín. Muchas gracias.